Señoras y señores, distinguidos compañeros, doctor y doctora. Hoy nos reunimos para profundizar en un tema de gran importancia, la utilización de la inteligencia militar en la lucha sin cuartel contra el crimen organizado dentro de las fronteras del Ecuador. En un mundo donde las redes criminales han evolucionado hasta convertirse en entidades sofisticadas y escurridizas, es imperativo que exploremos estrategias innovadoras e integrales para salvaguardar nuestra nación y garantizar la seguridad de nuestro pueblo. La delincuencia, en su forma organizada, es una plaga que corroe el tejido mismo de nuestra sociedad. Se nutre del secretismo, explotando las vulnerabilidades y adaptándose a los nuevos retos con una rapidez alarmante. Nuestras fuerzas del orden, aunque firmes, a menudo tienen dificultades para seguir el ritmo de las tácticas en constante evolución empleadas por estas empresas delictivas. Aquí es donde entra en juego el poder de la inteligencia militar. La inteligencia militar es como un faro que ilumina las sombras del crimen organizado. Su capacidad para recolectar información, analizar patrones y anticipar movimientos es un activo de incalculable valor en esta guerra sin cuartel. Imaginemos una colaboración entre nuestros expertos militares y las fuerzas del orden, uniendo sus conocimientos para enfrentar esta amenaza desde todos los ángulos. Imaginemos un escenario en el que la experiencia de nuestros militares en la recopilación, análisis y actuación sobre información crucial se cruza con el dominio de las fuerzas del orden. Imagine un esfuerzo de colaboración que aproveche la fuerza de ambas entidades, combinando la destreza de la inteligencia militar en la identificación de patrones y redes con los conocimientos y experiencia locales de las fuerzas de seguridad. Esta unión podría establecer una defensa impenetrable contra el creciente imperio del crimen organizado que se ha infiltrado en nuestras comunidades. Un ejemplo claro de cómo la inteligencia militar puede marcar la diferencia lo encontramos en el rastro del dinero del crimen organizado. Estas redes no pueden operar sin financiamiento y el rastreo de flujos financieros es una tarea en la que la inteligencia militar brilla. Mediante el seguimiento de transacciones sospechosas, análisis de patrones y cooperación con agencias internacionales, podemos asfixiar las fuentes de financiamiento del crimen, debilitando su capacidad operativa. Un ejemplo ilustrativo de cómo la inteligencia militar puede marcar la diferencia radica en el combate al narcotráfico. El Ecuador, como país de tránsito y producción de drogas, enfrenta constantes desafíos en este frente. Mediante la recopilación de datos de inteligencia, las fuerzas militares pueden identificar rutas de tráfico, ubicaciones clave y conexiones internacionales de los carteles. Esto no solo facilita la incautación de sustancias ilícitas, sino que también debilita las cadenas de suministro y reduce la influencia de estos grupos en nuestra sociedad. El principio básico del empleo de la inteligencia militar en este contexto reside en su capacidad para proporcionar una perspectiva más amplia. Mientras que las fuerzas del orden convencionales se centran en las amenazas inmediatas y las implicaciones locales, la inteligencia militar a menudo tiene la capacidad de ver la situación desde un punto de vista global. Esta perspectiva más amplia permite identificar las conexiones transnacionales, las pistas de blanqueo de capitales y las rutas de suministro transfronterizas que sustentan a las organizaciones delictivas. En una nación tan diversa como Ecuador, la convergencia de diversas actividades delictivas exige un enfoque polifacético. Tráfico de drogas, trata de seres humanos, ciberdelincuencia, son solo algunos de los retos a los que nos enfrentamos. La inteligencia militar puede servir de puente entre estas amenazas aparentemente dispares, reconociendo sus interconexiones y permitiendo la formulación de contraestrategias integrales. Al analizar las tendencias y anticiparse a los cambios en el comportamiento delictivo, nuestros militares pueden ayudar a las fuerzas del orden a adelantarse a los acontecimientos, atacando el núcleo de la delincuencia organizada antes de que ésta alcance su máxima expansión. A continuación, se presentan algunos puntos clave relacionados con este tema. 1. Empleo estratégico de capacidades de inteligencia. Las fuerzas militares en América Latina, incluyendo Ecuador, han apostado por el empleo estratégico de capacidades de inteligencia en la lucha contra la criminalidad organizada. 2. Falta de preparación del poder civil. Se ha señalado la falta de preparación del poder civil para gestionar adecuadamente políticas de seguridad y defensa, incluyendo los servicios de inteligencia.
3. Discurso de guerra contra el crimen organizado. En América Latina, el discurso de guerra contra el crimen organizado ha influido en la visión estratégica de la seguridad y defensa en la región. 4. Intercambio de inteligencia. Existen reconocidas fallas en el intercambio de inteligencia entre las Fuerzas Armadas y la policía en Ecuador. 5. Se plantea la cooperación de inteligencia con países como Colombia, Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos. 6. Funciones complementarias de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en Ecuador tienen funciones complementarias con otras entidades, como la policía, para trabajar en el combate al narcotráfico y al crimen organizado. 7. Cooperación internacional. Se busca fortalecer la cooperación de inteligencia con países como Colombia, Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos para combatir el crimen organizado. Sin embargo, es crucial reconocer las consideraciones éticas que conlleva la utilización de la inteligencia militar. La delgada línea que separa la salvaguarda de la seguridad nacional de la violación de las libertades civiles debe manejarse con sumo cuidado. Garantizar la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas es primordial para evitar posibles abusos de poder. La fusión de la inteligencia militar y las fuerzas de seguridad debe realizarse siempre dentro de un marco legal que respete los derechos humanos y las libertades civiles. Ahora también es importante mencionar coordinación entre la inteligencia militar y la policía en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador es un tema importante para la seguridad del país, ya que se ha visto más de una vez cómo el ejército ha apoyado a la policía en la lucha contra grupos criminales, haciéndose notar esta colaboración con la declaración de varios estados de excepción por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso, demostrando que si bien existe una motivación, alcanzar los objetivos de mantener la integridad del país es complicado. A continuación, se presentan algunos puntos clave relacionados con este tema. 1. Coordinación operativa en frontera. La Policía de Ecuador y Colombia han acordado 5 puntos de coordinación en la lucha contra el crimen transnacional, incluyendo coordinaciones operativas en frontera 3. 2. Intercambio de información. En la reunión binacional entre las policías de Ecuador y Colombia, se acordó intercambiar información y efectuar investigaciones conjuntas 3. 3. Fallas en el intercambio de inteligencia. El ministro de Defensa de Ecuador, Luis Hernández, ha reconocido fallas en el intercambio de inteligencia entre las Fuerzas Armadas y la Policía 4. 4. Brigada conjunta. El ministro de Defensa ha planteado la discusión de la creación de una brigada conjunta, integrada por militares de Ecuador y Colombia, para patrullar la frontera y controlar al crimen organizado. Un ejemplo muy claro de que se puede combatir haciendo bueno de las fuerzas y herramientas militares ha sido el país del El Salvador. El presidente Nayib Bukele de El Salvador ha utilizado la inteligencia militar como una herramienta clave en su lucha contra el crimen organizado en el país. A continuación, se presentan algunos puntos clave relacionados con este tema. 1. Plan de control territorial. El gobierno de Bukele ha implementado el plan de control territorial, que ha sido atribuido a la disminución de la violencia en el país. Este plan ha sido financiado con préstamos y se ha enfocado en mejorar las condiciones y capacidades de las fuerzas de seguridad, incluyendo la inteligencia militar. 2. Acusaciones contra líderes del FMLN. Bukele ha acusado a líderes del FMLN de financiar pandillas, lo que ha llevado a la detención de varios de ellos. La inteligencia militar ha sido utilizada para investigar estas acusaciones y llevar a cabo las detenciones correspondientes. 3. Investigaciones contra policías vinculados al narcotráfico. Bukele ha designado a policías vinculados al narcotráfico como diplomáticos salvadoreños, lo que ha generado controversia. La inteligencia militar ha sido utilizada para investigar estos casos y tomar medidas en consecuencia. Además, aunque la inteligencia militar ofrece un impresionante arsenal de herramientas y técnicas, no es más que una pieza del rompecabezas. La colaboración es la piedra angular del éxito.
Fomentando las asociaciones entre diversas agencias, el mundo académico e incluso el sector privado, podemos crear una sinfonía de conocimientos que amplifique la eficacia de nuestros esfuerzos. El intercambio de inteligencia, las operaciones conjuntas y las iniciativas de formación cruzada pueden colmar lagunas de conocimiento y mejorar nuestra capacidad colectiva para combatir la delincuencia organizada. En conclusión, la batalla contra el crimen organizado en Ecuador exige un enfoque multidimensional. La integración de la inteligencia militar en esta lucha representa un avance formidable, capaz de descubrir redes ocultas, identificar vulnerabilidades y predecir comportamientos delictivos. Sin embargo, este enfoque debe atemperarse con transparencia, respeto por los derechos humanos y colaboración entre sectores. Al mirar hacia el futuro, imaginemos una nación donde nuestra dedicación a erradicar el crimen organizado sea un testimonio de nuestra resistencia, unidad y compromiso inquebrantable con la seguridad y prosperidad de todos los ecuatorianos. Gracias a todos.